Bienvenidos a todos. En unos minutitos comenzamos. Bienvenidos a todos a la Academia Baker Tilly, a este webinar de decisiones bajo presión. Bienvenido Omar, bienvenida Lorena, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy Buenos bien. días. ¿Qué Bienvenidos tal? a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Les pasó algo? Les pedimos a todos, por favor, si pueden mutear su micrófono, así podemos dar comienzo. Omar, Lorena, cuando quieran, comenzamos. Bueno, bárbaro. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bienvenido por estar acá. Eh, Espero que esta reunión sea algo interesante. Gracias por participar en este masterclass. Vamos a tratar de desarrollar un tema en particular puntual. Entiendo y comprendo que sus agendas habitualmente están ajustadas y el tiempo para ustedes es muy valioso, con lo cual la idea es, desde mi espacio, mi compromiso, es tratar de desarrollar
algo útil, algo que llame a reflexionar, algo que en los libros tradicionales del management no está muy tratado o no se encuentra habitualmente. Antes que nada, me gustaría dejarles la presentación. Lorena Sánchez es contadora, me acompaña en este proyecto. Mi nombre es Omar Bulacio, soy licenciado en Administración. Tengo más de 30 años de experiencia en el ámbito empresario de diversas actividades en distintas industrias y ya llevo más de 15 años de experiencia en el área de consultoría, en alta dirección y en espacios ejecutivos. Lorena cuenta con experiencia similar a la mía, pero la idea básicamente, luego de esta breve presentación que hacemos, no es desarrollar en detalle nuestro CV, nuestro recorrido, sino que quiero hablarles de algo un poco más interesante o importante, porque vamos a plantear desde una perspectiva el tema que vamos a tratar con una pregunta. Tal vez nos va a incomodar o nos incomoda en general de por qué, aún en organizaciones donde nos encontramos con tantísimos talentos, llenas de talentos y con amplia experiencia de la gente que está en la alta dirección y en puestos ejecutivos, seguimos viendo ejecuciones de decisiones que en general nos sorprenden por su calidad y su fragilidad. Y cuando me refiero a fragilidad, no hablo de falta de capacidad, justamente. Tenemos que saber que estamos hablando de otra cosa, es otro enfoque, es otro análisis. Acá hablo de lo que pasa cuando aumenta la presión en el proceso de toma de decisiones, cuando el tiempo se achica, cuando la información no circula del todo o se ve trabada por algunas circunstancias dentro del proceso de toma de decisiones, y cuando nadie quiere ser el que incomoda a la mesa grande, a la mesa de decisiones. Entonces, los voy a invitar a que pensemos un segundo en una analogía que viene y aplica muy bien en este caso. ¿Recuerdan el Titanic? El Titanic no se hundió por falta de información, porque avisos hubo, experiencia en la conducción había, capacidad técnica sobrada, el equipo que acompañaba al general o al que comandaba el barco era estrictamente técnico, estaba el equipo del directorio también participando en ese proceso, ¿sí? Y lo que falló fue otra cosa, porque se sabía que había un montón de inconvenientes en el trayecto desde el origen al destino, y la forma en que se procesó el riesgo en la mesa de decisión es lo que falló y lo que no fue apropiado. Y eso pasa realmente más seguido de lo que nos gusta admitir en términos de conducción y en términos de alta dirección. Porque en las organizaciones, por eso traigo la analogía del Titanic, muchas veces el problema no es que nadie ve el riesgo. El problema es que la mesa de decisión no siempre está preparada para justamente que alguien se plantee o se siente y contradiga algo incómodo a tiempo. Y ahí es donde nos surge la pregunta incómoda, como la que quiero que empecemos hoy a transitar. Y acá los invito a ustedes a reflexionar. ¿Cuántas veces en un comité o en una reunión de dirección una decisión cambia por el peso de una voz y no por la calidad del análisis en sí? Más allá del rol deseado, desde el que hoy estén mirando esto, hay algo que nos atraviesa a todos. Cuando la presión comienza a ser mucho mayor, cuando sube en las posiciones de alta dirección, la calidad del proceso colectivo empieza a pesar más que la capacidad individual. Y justamente ahí es donde quiero que le pongamos el foco hoy.
Entonces, si ustedes me permiten, después de esta breve introducción, voy a compartir pantalla y voy a comenzar a desarrollar más en detalle estos temas. Acá la pregunta que nos hacemos es justamente, ¿por qué equipos que están con tanto talento siguen siendo frágiles en sus decisiones? Y si uno mira con calma cómo se toman las decisiones en las organizaciones, esto llama mucho la atención, porque muchas veces el problema, como les mencioné antes, no es la falta de capacidad, tampoco es la falta de experiencia, porque dentro de las empresas, las personas que están en las posiciones ejecutivas cuentan con vasta experiencia en diversas industrias, en diversas posiciones, y ni siquiera, en muchos casos, hay falta de información, porque las empresas corporativas, las empresas muy grandes, cuentan con una abundancia y a veces excesiva información. Por lo tanto, el problema aparece en otro lado, y es justamente en cómo el equipo procesa eso cuando la presión se empieza a manifestar, cuando el tiempo se achica y cuando ya no alcanza con que cada uno sea bueno en lo suyo. Y esto me parece importante marcarlo, porque en general a las organizaciones les gusta explicar sus problemas desde la capacidad individual. En general se menciona, se dice, faltó liderazgo, faltó criterio, faltó experiencia, faltó información. Y a veces eso puede ser cierto, puede que haya alguna falla en ese mecanismo. Pero muchas otras veces lo que realmente falla no está en la persona, sino que está en la forma en que el equipo interpreta la situación en el contexto que se encuentra y llega a una decisión. Ahí es donde equipos muy sólidos, incluso con trayectoria, empiezan a mostrar puntos débiles, que en épocas más normales pasan desapercibidas esas cosas. Por eso es tan importante el análisis bajo presión. Y nos surge la pregunta, no es si el equipo tiene talento. La pregunta es, ¿qué empieza a pasar con ese talento cuando el contexto se vuelve exigente, cuando nos saca de esa zona de confort, cuando nos encontramos en una posición donde ya no estamos en piloto automático? Y cuando uno empieza a mirar eso un poco más de cerca, la realidad es que aparece algo interesante. Muchas veces no estamos frente a un problema de ignorancia. El problema está en cómo se procesa lo que ya se sabía. Con lo cual, a veces se piensa que una mala decisión aparece porque alguien no sabía o no vio o no entendió algo. En la práctica, muchas veces no pasa eso. Lo que pasa es que la información estaba, pero no circuló bien, o tal vez circuló y no fue tomada con suficiente peso, o alguien la puso sobre la mesa, pero la conversación fue ordenada por otra lógica, por jerarquía puede haber sido, por urgencia, por presión, por hábito, inclusive les digo más, hay un tema que es central que es por exceso de confianza. Y esto pasa mucho más seguido de lo que parece. En una reunión, por ejemplo, alguien puede traer un dato crítico, pero si este dato llega tarde, si no tiene contexto, si contradice una idea dominante o si incomoda una decisión ya encaminada, se diluye, pierde fuerzas a veces.
Entonces, ahí entra nuestra reflexión. Más que preguntarnos si había información, lo que conviene mirar es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que mirar? ¿Cómo se procesó esa información dentro del equipo? ¿Y qué lugar tuvo realmente en la decisión final? Porque una organización puede tener datos, reportes, muchos indicadores, infinidad de papeles o de reportes de correos y una experiencia acumulada extraordinaria. Y aún así, vemos que se decide mal. Y si la dinámica con la que se procesa todo eso no está a la altura, ahí es donde la calidad de la conversación empieza a pesar tanto como la calidad del otro. Y ahí lo que tenemos que empezar a poner el punto es en el dato. Entonces, acá surge una segunda pregunta, que ya no es si había o no había información. La pregunta que nos surge es, ¿qué le empieza a pasar a un equipo cuando la presión por contexto, ¿sí? En contextos donde sabemos que estamos permanentemente en procesos muy cambiantes y esa calidad de procesamiento se empieza a deteriorar? Acá nosotros tenemos que prestar atención a la presión en el proceso de toma de decisiones. Y acá entra un rol fundamental que es el equipo. ¿Cómo soporta, cómo pasa, cómo vivencia, cómo avanza el equipo sin que se rompa? Porque se empieza a debilitar. Los equipos no se rompen de golpe. Los equipos en general se van debilitando en cosas bastante puntuales. En realidad, lo primero que pierden es el foco. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a mezclar lo urgente con lo importante, y esto es un tema central en la administración de alta dirección en el proceso de toma de decisiones. Lo urgente con lo importante rompe y empieza a esmerilar cualquier proceso de trabajo en equipo. Se corre la atención, se reacciona y se piensa menos. La segunda es la calidad de la información. Y acá es un tema neurálgico, porque necesariamente si alguien oculta algo, nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, el ocultamiento empieza a circular y provoca que la información empiece a estar fragmentada y que además, al ser fragmentada, tarde o temprano queda mal interpretada. Y como tercera opción, que para mí es central, es la capacidad de sostener conversaciones difíciles. Y esto estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, en sus directorios, en sus posiciones ejecutivas, se deben enfrentar permanentemente en mesas, en reuniones, donde las conversaciones toman tonos realmente conflictivos o tensos. Porque mientras el contexto se va poniendo más exigente, las mesas o la mesa muchas veces se vuelve más cautelosa. Entonces, ¿qué sucede? Se evita tensar, se posterga una situación o una diferencia, se suaviza una alerta, tratamos de elegir no ir a fondo, y esto, lamentablemente, en el proceso de toma de decisiones, tiene un costo. Y que aquí es donde surge la gran alerta. No siempre es inmediato. El costo a veces aparece luego o de forma posterior, cuando uno mira hacia atrás o mira en retrospección y dice, la verdad, la señal estaba,
La alerta estuvo, el dato nos llegó, pero no hubo una conversación con el peso suficiente para torcer la decisión. Y fíjense que por eso este punto es tan importante. Y la realidad es que cuando un equipo pierde foco, pierde calidad de información y pierde capacidad para sostener conversaciones difíciles, no solamente se debilita el debate, se termina debilitando la calidad misma de la decisión. Y cuando eso pasa, ya no alcanza con que cada uno sea bueno en su rol. Ahí empieza a ver de verdad, o empezamos a ver de verdad, cómo lidera un equipo y cómo trabaja junto a su líder ese equipo. Entonces, nosotros en el equipo y el liderazgo encontramos un punto que merece importancia marcarlo. ¿Qué tenemos que observar? Que liderar no es solamente influir, tener visión o hablar bien. Liderar, en general, es mucho más profundo. Liderar en serio es ayudar a que un equipo mantenga la atención, que esté concentrado en lo que importa, que no se engañe con sus propias conclusiones y pueda atravesar diferencias sin romperse. Además, trabajar en equipo tampoco es solamente tener un buen clima o baja fricción. Los equipos justamente se enriquecen cuando hay un clima tenso, cuando hay una alta fricción, porque muchas veces se confunde trabajo en equipo con armonía. Y la verdad es que cuando hay temas relevantes en juego, un equipo que nunca tensiona probablemente tampoco esté pensando con la profundidad necesaria. Entonces, trabajar en equipo en serio es poder coordinarse aún cuando la información está repartida, cuando los incentivos no son exactamente iguales, y fíjense qué importante que es que las miradas sobre el riesgo tampoco. Y acá quiero destacar el concepto del riesgo, porque quienes están en las mesas de dirección, en las mesas del proceso de toma de decisiones, en general, cuando hay una autoridad de voz, lo que se deja a un costado es el riesgo. Entonces, si esto sucede, ahí es donde se ve si un equipo está maduro o simplemente venía funcionando bien porque el contexto, ¿no es cierto?, todavía no lo había puesto a prueba. Y acá hay un tema muy interesante que voy a destacar, que el liderazgo y el trabajo en equipo, visto desde esta perspectiva, deja de ser un tema blando. Pasan a ser temas estratégicos, porque de esa calidad de interacción depende cómo una organización interpreta la realidad y responde cuando el escenario se vuelve exigente. Lo llamativo es que siendo esto tan determinante, muy pocas organizaciones lo trabajan de manera sistemática. Y acá aparece para mí uno de los puntos más subestimados en las organizaciones. Las organizaciones en general invierten mucho en desarrollar personas, invierten mucho en formar líderes, invierten mucho en sumar herramientas, en revisar planes, pero acá es el llamado de atención, muy pocas veces se trabaja de verdad sobre la calidad decisoria colectiva con la que un equipo responde cuando el escenario se complica. Y justamente en este punto es donde aparece una fragilidad que después a la empresa, a la organización, le sale muy cara.
Porque cuando esa dimensión no está trabajada, lo que define la decisión no siempre es el mejor análisis. Termina definiendo jerarquía, define la urgencia, termina definiendo el exceso de confianza, como les mencioné antes, define el cansancio del sistema, el agotamiento. Piensen que las organizaciones cuando están en extrema tensión permanente, el sistema de la organización, la estructura, se agota. Y por eso, este tema, lejos de ser blando, es profundamente estratégico, porque ahí se juega algo central. No solo qué decisión toma una organización, sino con qué estándar la toma. Cuando aprende de sí misma y qué tan preparada está cuando el contexto la obliga a responder. Y cuando la obliga a responder, tiene que responder con exigencia real. Por lo tanto, en este breve resumen, quise dejarles más una forma distinta de mirar un problema que suele pasar bastante desapercibido, y a partir de acá lo podemos abrir un poco más. A partir de este punto, nosotros podemos comenzar a trabajar en un proceso más elaborado, con más cabeza. Vamos a tratar de cerrar con una idea simple. En la mayoría de las organizaciones, como les dije antes, se forma gente, se desarrollan líderes, se hacen reuniones, se revisan planes, todo operativo, todo bajo un contexto, pero muy pocas veces se trabaja de verdad sobre la calidad decisoria de un equipo, especialmente cuando la presión aumenta. Y ahí es donde para mí aparece una diferencia muy clara entre una organización que funciona y una organización que está realmente preparada. Porque cuando esa dimensión no está trabajada, como les mencioné, el costo no siempre se ve enseguida. Cuando aparece, aparece en una decisión que se deteriora, en una conversación que no ocurrió, en una alerta que llegó y no fue procesada a tiempo, o en una voz que pesó más de lo que debía. Y cuando uno empieza a mirar esto con más profundidad, nos aparece una sensación bastante más evidente. Y acá les dejo la pregunta interesante, o el planteo, digamos. Esto tendría que haberlo trabajado antes. Y la conclusión es, no es porque falte talento, no es porque falta experiencia, sino porque nadie trabaja esta dimensión con el nivel de exigencia que realmente merece. Y ahí nos aparece también otra diferencia importante. Hay conversaciones y experiencias a las que no todo el mundo accede, pero no por exclusividad vacía, sino porque requiere otro nivel de trabajo, de exposición y de exigencia. No son espacios para escuchar ideas lindas, sino que son espacios para ver lo que normalmente no se ve, para poner a prueba el criterio, para medir con más verdad cómo decide, cómo se coordina y cómo responde un equipo cuando ya no alcanza con el talento individual. Fíjense que nosotros acá venimos a rescatar liderazgo, trabajo en equipo, proceso de toma de decisiones. Son tres conceptos que van de la mano, que no los podemos dejar aislados. En general, se trabaja el proceso de toma de decisiones por un lado, o se analiza como algo estático y no como algo dinámico que interactúa y se interrelaciona con quienes conducen y quienes son los primeros en la línea colaborando a quien conduce. Entonces, hay que cambiar el estándar, hay que cambiar la calidad de las preguntas y hay que cambiar sobre todo la forma en que una organización empieza a mirarse a sí misma.
Por eso cuando hablamos de entrenamiento hay muchas maneras de hacerlo, pero en este caso, en este planteo, se mueve en otra categoría, porque además no todo el mundo busca este nivel de trabajo, pero quienes sí lo buscan, rara vez vuelven a conformarse con menos, porque la misma dinámica empieza a generar esa sinergia de proceso y de trabajo. Si les parece, a partir de acá podríamos abrir el intercambio, ya sea si hay alguna pregunta, si hay algún comentario o con alguna situación concreta que quieran traer a la charla. Y si después de este intercambio alguien ve valor en trabajar esta dimensión con más profundidad, lo podemos conversar con el equipo de Baker Tilly. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ahí los invitamos a abrir sus micrófonos. Bueno, en mi caso, bueno, gracias por compartir, pero no tengo ninguna pregunta en este momento. Gracias, Leonora, muy amable. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún planteo en particular? ¿Alguien que le haya sucedido en la mesa de directorio o en el proceso de toma de decisiones? ¿Algún planteo que quiera comentar su experiencia y que haya vivido esta situación tensa de no poder expresar o corregir algo que consideraban que un proceso de decisión era realmente bueno y se vio alterado por algún mecanismo o por alguna voz de la mesa que no estaba correctamente respaldada por el proceso de toma de decisiones? ¿Nadie tiene nada para comentar? Quizás, Omar, son conversaciones incómodas, esto de hablar sobre estas cuestiones que por ahí uno no quiere contar o no quiere hablar. Supongo que también tiene que ver con eso, ¿no? Que cuesta hablar sobre estos temas. Bueno, Eh, acá, sí. sí, seguí lo que sí. No, no, era eso, digo, que quizás tiene que ver con eso. Igual ahí Crismar decía que gracias, excelente explicación. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? A veces hay un montón, uno aprende en la universidad, en la maestría, en el posgrado o en la facultad un montón de cuestiones, pero en la práctica se dan estas otras, ¿no? Estas otras variables, porque estamos en un mundo complejo con multiplicidad de variables y de personas que intervienen por ahí en la toma de decisiones. Y ahí está lo que uno tiene que lidiar con esas decisiones, ¿no? Sí, y justamente, ya que lo mencionás, lo más importante es que en general las decisiones, cuando no se van tomando en el momento oportuno, con el análisis apropiado, empiezan a esmerilar y a deteriorar a los equipos. Y los líderes, los CEOs de empresa o los C-level o los C-suite que están dentro de la organización, empiezan de alguna manera a tener determinados comportamientos que se empieza a caer un concepto motivacional. El otro día voy a tomar un ejemplo que me
pasó con una lectura que encontré el otro día en LinkedIn. Un posteo general decía que el CFO no siempre está para decir que sí, sino que es un rol para poner un freno en algunas cosas cuando el CEO se está pasando en el proceso de toma de decisiones. Y justamente, miren qué interesante que es, porque justamente el rol del CFO no es ese. ¿Por qué no es ese? Porque el rol del CFO es acompañar a que la estrategia se ejecute. Robert Simons, profesor de Harvard, que desarrolló todo un proyecto de implementación y control de ejecución de la estrategia, hace justamente mención a este tema, porque pensemos por un segundo si la estrategia está bien planteada, si la estrategia está bien definida, está estructurada de tal forma que todos participaron en el proceso de la definición de esa estrategia, y cuando digo todos, me refiero a todos los órdenes en distintos ámbitos de la organización. Imagínense por un segundo una empresa corporativa, donde tiene más de 20.000 empleados, donde tiene más de 30.000 empleados. La estrategia está pensada para llevar un plan de corto, de mediano y largo plazo. Y esas empresas corporativas están en entornos cambiantes permanentemente en distintos países donde interactúan. Entonces, el CFO, como un C-suite o parte de la alta dirección de la empresa, justamente lo que no tiene que hacer es generar trabas sobre algo que está establecido y que se preestudió, se preanalizó con antelación y que el directorio aprobó, y que si la ejecución la está llevando adelante quien tiene que ejecutar ese proceso y esa estrategia, que es el CEO, el CFO en realidad lo único que tiene que hacer es ser el director de la orquesta de su área para que toque la mejor sinfonía desde la perspectiva financiera para que la empresa logre lo que tiene que lograr. Y además, les diría que el CEO tiene que descansar en la ejecución de su estrategia justamente con sus colaboradores más directos en ese proceso de toma de decisiones, porque justamente estamos hablando de liderazgo y trabajo en equipo. Imagínense por un segundo, imagínense que ustedes están haciendo una expedición o están llevando un autor o los invitan a hacer un proyecto y cada uno confía en la experiencia y el expertise que tiene. Y quien conduce, que tendría que haber un equipo con un líder, ese líder acepta las opiniones individuales de cada uno que son para quedar bien o son de amigos. ¿Qué pasaría? Duraría muy poco el proyecto. Por eso los proyectos, cuando hablamos de proyectos, el liderazgo y el trabajo en equipo está sustentado en el proceso de toma de decisiones. Y ese proceso de toma de decisiones tiene que venir respaldado de algo superior, que es la estrategia de la organización. Y acá no estamos hablando declamativamente de la estrategia. Hablamos de estrategia en profundidad. Hablamos de un desarrollo en donde todos los miembros de la organización están comprometidos en la preparación de esa estrategia, en la definición de los roles estratégicos que todos sabemos que en la alta dirección los podemos establecer con 4 o 5 perfiles básicos, en donde tenemos el CFO, el CEO, que es el de operaciones, ¿no es cierto? El CMO, que es
el de marketing, que es el que nos da el vínculo con el contexto. En algunos posteos yo veo habitualmente de gente que está en la alta dirección, en LinkedIn, que en esta estructura no tienen en cuenta al CMO. Y justamente, si nosotros estamos pensando en la ejecución de una estrategia, el entorno, al ser cambiante, es un rol clave, además de los roles tecnológicos y de los roles de recursos humanos y de los roles de legales y de los roles que hacen a la integralidad de la empresa. Pero nosotros, dentro de todo ese contexto, nos tenemos que basar en algo supremo, que es la estrategia. Y la estrategia va a estar marcada desde una visión de flujo de información y proceso de toma de decisiones, que fíjense qué interesante que es, y por eso lo marcaba yo, en donde nuestro proceso de toma de decisiones tiene que ir fluyendo y teniendo feedback sobre el proceso de toma de decisiones. Y ese feedback que nosotros vamos teniendo tiene que ser con criterio, que sea correctivo, que sea instructivo. ¿Para qué? Para poder lograr, justamente, si tenemos que hacer correcciones o retoques, que sean evaluados en la mesa donde se tiene que evaluar y no que por una voz o una autoridad de alguien eso no se tenga en cuenta. En mi experiencia, me ha pasado en una mesa de directorio en la empresa donde estuve, que cuando venía el dueño de la empresa, estuve en una empresa muy grande, pyme, cuando venía el dueño de la empresa, nadie se atrevía a contradecirle y a decirle que no a las decisiones que el dueño traía. El 99% de las veces eran correctas, pero con ese 1% que pueda fallar, puede ser desastroso. Entonces, ¿hay fricción en las mesas de directorio? Sí. ¿Hay liderazgo? Tiene que haber liderazgo. ¿La información llega? Tiene que llegar. Hay que trabajar para que la información llegue de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo se comunica fácil. Entonces, cuando vamos de abajo hacia arriba, la información tiene que llegar. Y tiene que llegar con claridad, con precisión, para poder tomar decisiones. Por eso, y acá voy a recurrir a otro autor, Norton y Kaplan, cuando desarrollan el modelo de Balance Scorecard, es un modelo superior. Nosotros estamos hablando en esta charla sobre un modelo de Balance Scorecard. No estamos hablando de un modelo de tablero de indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores per se nos dan información sobre el indicador en sí mismo. Cuando nosotros hablamos de un Balance Scorecard, estamos hablando de un modelo, estamos hablando de un sistema que está alineado estrictamente con todas las variables dentro de un modelo estratégico de la empresa. Y un concepto que nos queda como para cerrar y redondear, como para ver si se descontracturó un poquito la audiencia, es que piensen de alguna manera que las estrategias de muchas empresas suelen ser mucho más agresivas, mucho más violentas de lo que uno por ahí se imaginó. Hay una metodología muy particular, muy fuerte que tienen muchas empresas y que dependen estrictamente del liderazgo del trabajo en equipo, que son las plataformas de crecimiento. Las empresas que aplican de orden mundial plataformas de crecimiento, el equipo y la alta dirección tiene que estar estrictamente relacionado y vinculado en un trabajo conjunto y entrenado, porque además, esta es la parte más interesante de todo esto, es que
Si ustedes toman decisiones sin haber meditado los resultados, lo que va a suceder es que se salen de la estrategia y justamente los resultados a largo plazo no van a ser los deseados y los que están planificados. Y se empieza a entrar en un círculo ya no virtuoso, sino entramos en un círculo donde cada decisión que vamos tomando se va haciendo más reactiva para ver si podemos corregir lo que sucedió mal. Y en ese proceso de toma de decisiones es donde nosotros realmente tenemos que encontrar un punto para volver a encauzar el proceso. Fíjense qué interesante que es entender la preparación de los líderes y los equipos dentro de las empresas por fuera de la empresa y no dentro de la empresa, que es donde se pierde plata. Como les decía en el post que yo subí ahí en LinkedIn, les comentaba, un piloto de carreras de auto, ¿dónde se entrena? En un simulador. Un piloto de avión, ¿se entrena con un avión normal con gente arriba o se entrena con un simulador? La pregunta que les dejo es, la alta dirección, ¿dónde se entrena? Muchas gracias. Cristian Salmerón puso buenos días, muchas gracias por la explicación. Gracias, Cristian. Gracias, gracias a todos. Y los invito, si tienen después alguna consulta, alguna duda, con contactarnos eh, vía Baker Tilly. Bueno, muchas gracias, Omar, Lorena. Damos unos minutitos a ver si alguien tiene alguna consulta. Les vamos a compartir por el chat un mail para que puedan mantenerse en contacto con nosotros por alguna cuestión. También les vamos a compartir un link para aquellos que requieran el certificado de participación. Acá Florencia comentó Hay una algo. consulta, sí. Sí, acá la estoy viendo. Florencia nos dice, creo que cuando una estrategia define un equipo y no solo una persona, todas las personas de ese equipo intentan, intentar quedó, pero supongo que dice intentan, seguir esa estrategia y conseguir los resultados esperados que sientan como propia. Nace una expectativa de cumplir esa estrategia para demostrar la valía del equipo. Muchas gracias por la charla. Sí, Florencia, es así y tenés toda la razón, pero ¿sabés cuál es el problema que puede llegar a suceder? Que justamente el equipo, si no está sólido, si no está entrenado con esa solidez de conducción de quien lleva adelante ese proyecto, a veces empieza a surgir desconfianza, porque no nos olvidemos que a fin del día somos humanos y respondemos a comportamiento humano, respondemos a emociones, respondemos a comportamiento, a reacciones. Un día me miró mal o me dijo algo mal o nos enojamos en una posición de intercambio de información y ya desde esa perspectiva vamos sesgados, empiezan a generar sesgos. Acá entra un concepto de sesgos y es muy importante lo que vos planteás, ¿sí? Que es muy interesante, porque los equipos, todos asumimos y todos entendemos y todos interpretamos que están todos alineados
y que todos tienen los mismos objetivos para lograr el objetivo supremo de la organización. Pero ahí tenemos una diferencia, una situación en particular, donde los objetivos individuales colisionan con los objetivos colectivos de la organización. Y ahí, justamente, puede llevar a generar una diferencia, porque imaginemos por un segundo que vos tenés un objetivo de crecer dentro de la organización y colisiona con otro objetivo de un par dentro del equipo que también quiere crecer dentro de la organización. Ese concepto de objetivos encontrados válidos colisiona con el objetivo tal vez supremo, que es lograr una concreción superior dentro de la organización. Entonces, fíjate qué interesante que es este planteo, que si vos de alguna manera a esto no lo entrenás y no lo trabajás por fuera de la organización, hacerlo dentro de la organización te va a provocar costos irreparables, que son en términos de estructuras y de empresas que están en contextos complejos, son costos altísimos y costos ocultos. Entonces, ahí está el punto. Acá nos pone María Fernanda, muchas gracias, a veces se hace difícil exponer públicamente algunas cuestiones. Gracias Era por lo, el mail o el era lo canal. que por ahí decía yo hace un ratito, ¿no, Omar? Era Sí, ese claro. punto. Y quería aclarar algo que estabas contando vos que me vino a la mente respecto a lo que plantea un referente importante en algunas cuestiones como es Peter Senge, cuando hablaba de visión compartida. Y quizás lo que hay que trabajar, que por ahí bastante, para mí, más allá de todo el resto, es trabajar esa visión compartida. Y eso quizás después se encauce o amalgame con el resto de las cuestiones, pero hay que trabajar mucho, para mí, esa visión compartida, o sea, de todos, ¿no? De todo el equipo. Sí. Sí, por Perfecto, supuesto. gracias, Y doctora. gracias por comentarlo, Lorena, porque es justamente es el concepto central del desarrollo y el entrenamiento de trabajo en equipo y liderazgo, ¿no? El liderazgo se fortifica justamente al trabajar y desarrollar esa visión compartida en el equipo. Vamos a responder acá a Fluvia, que comenta: creo que la presión del grupo aumenta cuando se planean estrategias y no se está cumpliendo como se esperaba en el tiempo esperado, cuando es el momento adecuado para redefinir el plan como equipo, ya que es en estos momentos de aumento de tensión es cuando podemos cometer errores en el trato entre los miembros del equipo, incluyendo la falta de objetividad. También considero importante compartir con todo el equipo el plan, los cambios, las estrategias y que no se quede solo con los líderes. Acá, Fluvia, dos temas. Y voy con la última pregunta, que es por ahí un tema central en la comunicación de la estrategia. Justamente el trabajo, el entrenamiento y los buenos líderes y los equipos que acompañan a los buenos líderes son los que se encargan de hacer que la estrategia llegue hasta la última posición de la organización para que sepan hacia dónde vamos. Porque se tiene que saber dentro de una organización justamente hacia dónde vas, cuál es el rumbo. Esa estrategia tiene que ser comunicada. Hay veces la gente confunde en algunos roles, en algunas posiciones ejecutivas, confunden información confidencial con comunicación de la estrategia. Una cosa es la comunicación de la estrategia y otra cosa es el manejo de la información confidencial que la empresa maneja y que tiene en la alta dirección. Y la información confidencial en la alta dirección justamente es información que no se tiene que velar porque puede afectar a los inversores en el proceso de toma de decisiones. No es confidencial porque nosotros queremos que nadie la sepa. Es confidencial justamente porque maneja otros mecanismos dentro de la organización, tiene otros tiempos
Por eso manejamos en las empresas, se maneja información confidencial y se maneja información financiera. La información financiera es esa que se comunica habitualmente cada 3 meses, cada 6, cada año, que nos piden las instituciones que regulan el mercado. Puede ser la SEC, puede ser la Comisión de Valores, puede ser los gobiernos, pueden ser los bancos, ¿no es cierto? Ahí tenemos información financiera. La información de gestión, que es la información confidencial, justamente es la que se maneja dentro de la estructura para lograr ese plan, esa estrategia. Pero la estrategia se tiene que comunicar, no se puede ocultar. ¿Cuántas veces les ha pasado que están dentro de una organización y sienten y perciben que no saben hacia dónde va la empresa? Esa es la falta de comunicación que justamente yo les marcaba recién. Si ustedes bajan la comunicación, tiene que haber un ida y vuelta. Si no hay ida y vuelta en la comunicación, y el ida y vuelta no es justamente lo que les dije, preparar reportes con números, sino que el ida y vuelta es algo superior, es algo donde tiene que haber una fluidez del manejo de información y de lo que está sucediendo en la organización. ¿Mm? Y acá preguntabas, ¿cuándo es el momento adecuado para redefinir el plan como equipo? En general, en general, las organizaciones de gran porte, que debería ser algo natural para todas las organizaciones, independientemente del tamaño de la empresa, el plan es algo que se traza durante mucho tiempo, se trabaja durante mucho tiempo y se estructura en una ejecución de corto, mediano y largo plazo. Ese plan que vos estructurás de corto, mediano y largo plazo, justamente lo que vas a ir regulando es que si lo que en el corto plazo nosotros dijimos que iba a suceder, lo que está establecido en el mediano plazo va a suceder y lo que decimos que va a pasar en el largo plazo va a pasar. Ahora, si nosotros en el corto plazo empezamos a detectar fallas sobre ese plan, es porque en algo fallamos en esa planificación, que nadie está exento. Y ahí es donde tenemos que trabajar en corregir o revisar por qué decidimos lo que decidimos en el momento que decidimos construir ese plan. Entonces, ahí están las alertas. Justamente, mira, hiciste la pregunta neurálgica de toda la charla de hoy. Plantear y levantar la mano diciendo, miren, esto que estamos haciendo no corresponde o está mal o estamos viendo que vamos mal, es justamente lo que hay que entrenar. Y es lo que se debe entrenar. Porque ahí es donde empieza a fallar y se empiezan a ver las consecuencias de mediano y largo plazo. Muy buena la pregunta, Rubia. Te agradezco muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Y considero algo más como para aportar, Mar, que también pueden surgir cambios en el contexto o imponderables que haga que por ahí tenga que cambiar o reformular esos planes. Más allá de, puede ser que no sea exactamente una equivocación mía, sino que el contexto hizo, como bien decías, que yo planeé de esa forma. Por eso para mí la revisión del plan debe ser periódica. Yo por Sí, más por que haga un plan supuesto. a largo plazo, que eso por ahí mucho las pymes dicen, no, ¿para qué voy a planear a largo plazo si no sé lo que va a pasar mañana? Y son como medio reticentes a planear a largo plazo. Siento que lo que tenemos que comunicar sobre esto es que se planea a largo plazo y lo que sí se hace periódico es la revisión, es el control periódico de ese plan. Totalmente, Lorena, y gracias por aportar, porque es buenísimo lo que planteas, porque voy a tomar, me tomo un minutito más, así cerramos y no nos pasamos de la hora, que sabemos que están con su agenda bastante complicada. Eh, Muchas empresas, en realidad la gran mayoría de las empresas tienen que pensar que de acá a 2 o 3 años, si van a crecer, tienen que pensar cómo van a crecer. Y pensar cómo van a crecer implica que
tienen que establecer las bases de cómo van a lograr eso en el mediano plazo. Si no pensamos, si no nos damos cuenta desde la perspectiva del plan que dijimos nosotros que queremos crecer como empresa y no establecimos ese cómo de crecimiento, justamente ahí es donde empezamos a tener las fallas después en la ejecución. Les doy un caso. Imaginemos un supuesto de que yo tengo una empresa y tengo participación en Brasil y Argentina. Entonces yo digo, mira, para el año que viene yo quiero abrir mercado en Uruguay y Chile. Para el 2028 quiero abrir mercado en Perú y Bolivia. Para el 2029 quiero tener toda Latinoamérica copada con mis productos. Eso es un plan. La pregunta es cómo. Justamente lo que vamos a tener que discutir y lo que vamos a tener que definir es cómo. Y después, cuando se lleva a la práctica esa ejecución, tanto el CEO como los C-level, como los C-suite de la organización, son quienes tienen que estar en ese rol de director de orquesta haciendo que esto suceda. Acá surge un concepto que se los dejo, que es muy interesante, que son las tensiones organizacionales. En todo plan, en toda ejecución de la estrategia, van a encontrar que empiezan a surgir tensiones organizacionales. Y como dice Robert Simons, esas tensiones organizacionales hay que empezar a administrarlas, hay que saberlas administrar. Y el problema está que si esas tensiones nosotros las tenemos que administrar dentro de la organización, vamos a prueba y error. Y cuando vamos a prueba y error, el error se paga. Entonces, imagínense por un segundo el ejemplo que yo les daba de el automovilismo y el entrenamiento. Colapinto, antes de subirse al auto, el auto nuevo, estuvo en un simulador, ¿cuántas horas? No le van a dar un auto de 30, 40 millones de dólares para que lo choque en la primera curva. Si ustedes son líderes de empresas, se fueron preparando y se fueron entrenando con empresas para ser gerente general o líderes o CEO o CFO o CMO o CEO. ¿Y quién costeó la formación esa? Yo les dejo esa reflexión. ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna otra pregunta más que les interese? La verdad que la charla está muy buena. ¿Eh? Les agradezco que hayan posteado, que hayan hecho acá unas preguntas por el chat. Un comentario más, Omar, quería hacerles que para todo esto que estás contando hay que entrenarse. O sea, no queda otra que entrenarse, ¿no? Porque son habilidades que uno tiene que adquirir y para eso hay que entrenarse. No es que uno puede estudiar o aprender y después tratar de aplicar, sino que hay que justamente entrenarse en todas estas habilidades para poder manejar, por ejemplo, estas situaciones difíciles, ¿sí? Estas presiones y bueno, una salida podría ser a través de un simulador, como bien comentaba Omar. Tal cual, Lorena, exactamente. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia, la participación y los dejo en voz de Baker Tilly, que son nuestros moderadores acá en la charla. Muchas gracias también a todos. Un Bueno, placer. muchas gracias a la audiencia, a la participación. Por el chat les vuelvo a compartir el link para el certificado y mi mail por si tienen alguna consulta. Este webinar fue grabado, así que también lo pueden solicitar. Y muchísimas gracias, Omar y Lorena, por este webinar. Gracias a ustedes, gracias a todos los presentes, muy amables y hasta Muchas cualquier otra gracias. oportunidad, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta Gracias. luego, gracias. Adiós.